a comenzar. Ya básicamente estamos en la parte final de mi exposición y solamente vamos a reflexionar en estas 5 preguntas. La mayoría, supongo que ya estamos la mayoría, si no me Creo equivoco. que ya estamos suficiente. Ok, perfecto. Adelante. Muy bien. Muy bien. Entonces, estas preguntas son para discusión, para reflexión. Entonces, vamos a tomar, digamos, unos 3, 4 minutos. Vamos a pensar en estas preguntas ah, y, digamos, eh, con el propósito de orientar, encauzar un tema para su monografía. Entonces, yo no sé si algunos de ustedes ya tienen la propuesta monográfica, pero esperemos que estas preguntas de alguna manera les ayuden, porque mi recomendación, aunque bueno, esta no es mi clase, pero eh, creo que si hacemos una monografía es para, de alguna manera, que sea algo práctico también para nosotros. Entonces, vamos a considerar esas preguntas que están ahí en la diapositiva y vamos a tomar unos 3, 4 minutos para reflexionar y ahorita habrá una interacción de ideas eh, con relación a las respuestas hacia esas preguntas. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo puede la iglesia individual y colectivamente construir más y mejores puentes con la comunidad? Esa es una. ¿Qué elementos cívicos deberían incluir en sus sermones? ¿Hacia qué necesidades de la comunidad debería orientar a sus feligreses? ¿Cómo y en qué contextos puede motivar a sus miembros a actuar en respuesta a las necesidades de la comunidad? Y por último, si la iglesia local no está conectando con la comunidad, ¿qué aspectos que no están funcionando deben cambiar? Obviamente, pues cada quien va a enfocarse en su entorno. Y bueno, manos a la obra, a pensar un poquito, 2, 3 minutos. Amén. Y empezamos a interactuar. Amén. Al menos que el hermano Dani tenga alguna otra sugerencia, pero vamos a meditar un poco en esas preguntas. Sí, y cuando alguien está listo, adelante, nada más que Ok, comenzamos la conversación. perfecto. Amén. Ya van 6 minutos del tiempo, entonces tenemos 9 minutos más para aprovechar a máximo el tiempo y redimirlo bien. Amén. Que obviamente volvemos a lo mismo, el conocimiento y la práctica van de la mano. Es que nos ayude a llevar una aplicación a nuestro ministerio en lo concerniente a administrar integralmente a la comunidad. Amén. Supongo que hasta este punto ya algunos ya tienen su propuesta monográfica o tal vez la pueden reorientar, no sé. Verónica, usted habló de los grupitos que está usando ahora en su iglesia. ¿Sería posible hacer un comentario de lo que está haciendo y puede ser que algo quepa desde estas preguntas? Sí, profesor, nosotros estamos comenzando de cero el trabajo con comunidades. El trabajo con comunidades lo estamos enfocando desde familias. Hemos orado que Dios abriera puertas para entrar a las familias y somos nosotros los que estamos haciendo
las bases del ABC de la vida cristiana, porque hay gente que no conoce a Cristo. Dios ha abierto las puertas con algunas familias de ellos y somos nosotros con mi esposo los que estamos yendo a dar eh, esa enseñanza, ¿no? Desde el cero, porque acá estamos comenzando recién, estamos hace poquitos meses y hemos estado 25 años fuera de Argentina, entonces parece que fuéramos misioneros en nuestro propio país, nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Las culturas indígenas, los grupos, le llamen en diferentes lugares. Entonces, lo que yo tengo para decir es importante después que se crea el vínculo. Es decir, si yo no hago el vínculo con la gente, lo que tengo que decir no es tan importante. Es decir, entonces siempre se trabaja desde el vínculo, ¿no? Hemos trabajado en lugares muy pequeños, estuvimos 10 años trabajando en la selva del Perú con el grupo étnico Los Esejas, en el río Madre de Dios, hacia la parte del Amazonas, y vivimos 10 años en esa comunidad, en una comunidad de 300 personas. Lo social, lo cívico, es decir, la iglesia estaba en todo, porque éramos la luz en medio de un lugar donde no había otra cosa, es decir, tres entidades fuera del lugar, el colegio, el puesto de salud y la iglesia. Entonces, sí o sí la iglesia afecta al lugar donde está. Y después estuvimos 10 años entre los quechuas, en la zona de Cusco hacia adentro, en un pueblito de 800 personas. Y de la misma manera, es decir, eh, en el colegio, con el director, con el alcalde, la iglesia haciendo un comedor de niños, teniendo proyectos sociales, y como el alcalde venir a la iglesia a la inauguración del comedor, se le invitaba, venía, siempre desde la postura de que a veces yo creo que como pastores podemos llegar a tener cierta limitación en que, o acá en Argentina a veces como que uno tiene que buscar la ayuda del político o del alcalde o de a ver si van a ayudar a construir la iglesia, a ver si, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos como hombres y mujeres de Dios que mostrarles a ellos que ellos necesitan de nosotros, ¿no? Y no nosotros de ellos. Ellos necesitan que la iglesia esté en el lugar donde está, ellos necesitan que nosotros oremos por ellos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la iglesia es el ente que cambia las cosas en el lugar donde estamos, ¿no? Nuestros lugares han sido pequeños, los lugares donde hemos vivido, y sí o sí uno tiene que relacionarse, es decir, en un lugar pequeño es como que sí o sí la iglesia es conocida, ¿no? No, no puedes encerrarte, son lugares muy pequeños, eh, pero sí tenemos que perder el temor a meternos, ¿no? En nuestra comunidad. ¿Y cuál tipo de desafío tenía que sobrepasar o sobremontar? ¿Cuál tipo? Ah, bueno, yo creo que como misioneros latinos, hablando del tema de la economía, en la selva fue un tiempo bastante difícil en nuestra economía. Eh, a veces le pregunté al Señor por qué nosotros teníamos que viajar por río muchas horas y solamente mover el fuera de borda era mucho dinero y entrábamos por 30, 40 días a la comunidad con mis bebés y decíamos, Señor, que no nos enfermemos porque si salimos no tenemos como para cubrirnos. Entonces, cuando yo llegué a la comunidad, la gente, yo llegué soltera, después el Señor me mandó a mi esposo a construirme la casa y cuando llegué al campo misionero, en la comunidad me decían, misionera, ¿cuándo va a hacernos la pista de aterrizaje para traer la avioneta? Yo le decía, nunca, jamás. Nunca. Yo no tengo dinero para hacer eso, ¿no? Y yo entendí que eso Dios lo usó para que la gente pudiese ver a Dios, cómo respondía en la necesidad, cómo Dios obraba milagros en medio de nuestra necesidad. Fue enseñarle a la gente y ellos mismos nos dijeron, hemos conocido al Dios que responde la oración
cuando no hay. La gente levantó la iglesia, tejieron las hojas de palma para hacer el techo de paja, las familias de la iglesia tejieron para que se hiciera la iglesia, sacaron las maderas los hermanos para hacerla como es en el lugar, techo de paja, paredes de madera, y ellos dijeron, nosotros le queremos hacer la casa a Dios. Así que fue un desafío, creo que el área de la economía fue un desafío, pero fue una bendición que hoy viendo para atrás decimos, fue necesario que el que hoy es pastor nativo del lugar viera que Dios escuchaba la oración y que nosotros también pasábamos necesidad como muchos de ellos. Entonces, yo siempre digo que en las matemáticas de Dios, Él multiplica la nada. Para que haya una multiplicación tiene que haber un número que multiplique a otro, pero Dios multiplica la nada y eso me sobrepasa en fe, en desafío, cómo Dios a lo largo de todos estos años ha multiplicado la nada. La nada, los proyectos que hemos llevado a cabo han sido por la mano y la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora, ¿dónde está? Está haciendo lo mismo y está comenzando ahora mismo, ¿no? Está en Sí, proceso de comenzar. Ok, muy bien. sí. Bueno, otra pregunta para todos. ¿Es posible que haya alguien dentro de este grupito que no se ha metido en la comunidad y la iglesia no está pensando, no para dar ofrecer vergüenza en ninguna forma, sino para que hablemos un poco, si no está haciéndolo, ¿cómo puede la iglesia, su iglesia, construir más mejores puentes con la comunidad? O si hay algo o hay muy poco entrando a la comunidad. ¿Alguien quiere responder? ¿Nadie? Fue, Sí, adelante. sí, solo una experiencia. Dios nos ha dado obviamente que esa materia yo la comparto con mi esposa. Yo les comentaba al principio que siempre estudié con ella, solo que ella está en otra maestría en este mismo momento y entonces por eso yo la estoy, pero a veces le comparto todo lo que me bendice y le decía, me hubiese encantado que hagas esta materia porque es justo lo que estamos tratando de hacer, sacar la iglesia de las cuatro paredes, porque por mucho tiempo nos encerramos solo en las necesidades de la iglesia. Todas nuestras actividades tienen que ver solo con la gente cristiana y no tanto con la comunidad. Entonces, y esto me da mucha luz y justo el Señor nos permitió en este año abrir dos avanzadas de la Iglesia Central y una avanzada que está en otra ciudad, ¿no? de nuestra capital, está en la parte del Chaco y ahí el Señor nos permitió entrar a un hogar de niños. Es un hogar y bueno, tiene mucho protocolo, pero pudimos entrar, nos abrieron la puerta de forma milagrosa y una vez por mes, como nosotros vamos de aquí una vez al mes, bueno, tengo yo obreros que están levantando ahí, pero nos pusimos, claro, ellos no te piden nada, pero cuando vos entras el Señor te muestra la necesidad que ellos tienen. Entonces, la última vez que fui, eh, los vimos jugar a ellos descalzos, a los chicos, porque hay muchos niñitos de entre los 4 o 5 años que no tienen papá y mamá, otros están por situaciones de hogares disfuncionales, pero hay una necesidad tan grande de amor. Entonces, pero no solo puedes ir vos a decirles que Jesús les ama y contarles historias bonitas. Entonces, nosotros ese día, el día que vamos, cocinamos con ellos, pasamos tiempo, les hablamos del Evangelio, les damos un momento de atención y bueno, ya en la tarde salimos. Y bueno, ese día, el último día que fuimos, los vimos a la mayoría andando descalzos. Entonces, mi esposa se acerca a las niñas porque solo pueden estar hasta los 18 años, después ya los retiran. Sí o sí, no pueden estar hasta más, aunque no tengan papá, aunque no tengan mamá.
Y eso también estamos viendo ahora, la forma de buscar hogares para ayudarles y darles una oportunidad de estudio de ellos que van a salir de ahí y no tienen a dónde ir. Pero le preguntaba a mi esposa a una de las niñas, le decía, ¿qué necesitas? ¿No? Porque ellos no te lo dicen, están prohibidos pedirte algo. Y no querían y al final le dicen, necesito zapatillas. Entonces, bueno, era la necesidad que veíamos y era la que ellos necesitaban. Y este mes nos pusimos en campaña de zapatillas, a pesar de todas las situaciones que estamos como iglesia, los desafíos que hemos emprendido. eh, el Señor fue fiel, necesitamos varias docenas de zapatillas y pusimos eso en el corazón de la iglesia, de que no podemos sencillamente mirar la necesidad y no hacer nada. Por eso es, creo, el fruto del Espíritu, ¿no? La benignidad y la bondad. La benignidad mira la necesidad y la bondad hace algo respecto a esa necesidad. Entonces, gracias a Dios ya tenemos todo. Ahora tenemos que ir en esta próxima semana, tenemos las zapatillas para todos, pero ese ha sido el puente que nos ha dado acceso, un acceso tan grande a esos niños, de poder ministrarles, decirles que a pesar de que no hay un papá o una mamá física, hay un papá y hay alguien que tiene buenos planes para ellos, más allá de que no vean futuro, de que no haya personas que les estén apoyando, nosotros les metimos en la cabeza de que Dios tiene buenos planes para ellos. Pero creo que nosotros como creyentes, y yo les dije a la gente que fue, les llevé de la iglesia varios a propósito para que ellos miren la necesidad y hagan algo respecto a esa necesidad. Entonces, recién estamos tratando de crear esos puentes para tener nexos con la comunidad, para que de cierta manera la gente deje de vernos a la iglesia como los que piden plata. Porque la gente piensa que nosotros los pastores somos los más chorros que existen, ¿no? Los que paramos sacando plata a todo el mundo. Entonces, que la iglesia se muestre también en esa parte. Eso es solo una experiencia, pastor. Pero hay muchas cosas más que ahora queremos hacer. Y me pegaba muy fuerte esta clase, lo que decía el profe hace rato, el profe Víctor, creo, ¿no? Que, que la iglesia hace comida, pero no para vender, y nosotros muchas veces hacemos para recaudar fondos. Y no está malo, pero él decía que lo hacen para dar. Que nosotros como iglesia tenemos muchas necesidades, pero en esas necesidades podemos dar, y me trae mucho la mente a los cristianos de Macedonia, que dieron, dicen, más allá de sus fuerzas, más allá de lo que tenían. Y no se les pidió, sino que ellos pidieron ser parte, y eso creo que necesitamos nosotros ahora como iglesia. Solo eso. Muy bien, Efraín. ¿Otra persona que quiere añadir algo? Es que en este momento estamos procesando más o menos, digo más o menos procesando lo que hermano Víctor nos ha dado durante las últimas horas. Hermana Carmen. Estaba pensando en hasta qué punto nosotros como iglesia tenemos la obligación, y lo estoy usando esa palabra, la obligación de atender las necesidades de la gente. Estoy como poniendo ahí en una línea muy fina, porque ciertamente al Estado es a quien le corresponde atender las necesidades de la comunidad. La iglesia tiene una atención que es más moral, aunque puede ser integral, ¿no? En todas las necesidades físicas, espirituales, etcétera, etcétera. Pero hay veces, como recién decía el hermano, que en la misma iglesia hay muchas necesidades. Y si nosotros estamos desatendiendo las necesidades propias dentro de la iglesia, donde hay pobreza, donde hay problemas espirituales, problemas de necesidad de alimento, y estamos atendiendo primero a la comunidad porque necesitamos tener este enlace o este nexo con la comunidad, o este puente, para mí, primero están las necesidades de la iglesia y luego las necesidades de la comunidad. Yo estoy tomando algo bien realista, ¿ya? Bien realista, y no me tomen porque sea que esté un poquitito así fuera de foco, sino que siendo muy realista, porque en todas las iglesias llega gente con mucha, pero con mucha necesidad. Y yo no puedo desatender lo que estoy viendo primeramente en la iglesia, y para poder quizás tener, como recién decía, el nexo, el puente con la comunidad, voy a desatender lo que primeramente para mí es una prioridad. Ahora,
Si yo no tengo ningún problema en la iglesia de necesidad, obviamente que puedo realizar la otra labor. Pero ¿a quién tiene la obligación de atender las necesidades? Es al Estado. Y el Estado, que en muchas oportunidades, a veces incluso hasta se aprovecha y no da a las necesidades que debe de dar. Es mi opinión. Ujú. Muy bien. Bueno, noto dos manos. Y Víctor, si quiere añadir algo, meterse adelante durante esta No. conversación. Ok. Sí, sí, gracias. Sí, estoy escuchando. Eh, y es interesante lo que la hermana comenta. La realidad es que es obvio, no podemos desatender las necesidades internas de la iglesia, pero yo creo que el reto es administrar o suplir las necesidades de ambos, porque igual yo creo que la iglesia debe tener un enfoque interno, obviamente, pero también externo. Es de hacer un balance y hacer evaluaciones. Y si hay necesidades internas en la iglesia, sería bueno ver por qué hay necesidades, a qué se debe, evaluar y platicar, corregir. Pero creo que si la iglesia, bueno, como decía la hermana, es mi opinión, creo que debe hacer un balance en ambas necesidades. Porque igual la iglesia, pues, obviamente debemos de construir puentes sin tampoco desatender las necesidades internas. Pero bueno, ese es mi comentario. Por ahí hay más manos levantadas. El hermano Absalón. Sí, profe. Mm, a ver, donde nosotros estamos es una iglesia que recién se está Ajá. estableciendo. Y trabajamos con los niños nosotros también de la misma manera. Y a través de los niños con sus papás que no son cristianos. De ahí tenemos los días sábados. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Y ahí vienen los niños, ahí vienen los papás. Y eso lo hacemos con los propios recursos de la iglesia, ¿no? La iglesia no es muy grande, pero lo hacemos con los recursos, con lo que tengamos, ¿no? Con lo que hay, con lo que el Señor también provee. Alguien dijo una vez que si hay algo en la iglesia, al final es del Señor, y el Señor también querrá usarlo como Él quiere, ¿no? Como Él quiere. Al final los recursos también son de Él. Ahora, yo entiendo a la pastora Carmen perfectamente lo que dice. En realidad hay muchas cosas que le corresponde al Estado. Más bien, el Estado es apático en el sentido de dar la espalda aún a la iglesia, abrazando muchas ideologías. Eh, Aquí en Bolivia, por ejemplo, el socialismo, ¿no? Que es nocivo a la fe. Y en vez de ser uno más para la iglesia, muchas veces es aquel que quiere golpear, ¿no? Que quiere golpear. Digo esto porque yo en muchas ocasiones me pregunté, también de la misma manera como muchos, ¿no? Me refiero a la pregunta, al final, de la gente de afuera, que el que debería hacerse cargo es el Estado. Y yo más bien me haré cargo de las personas que vienen a la iglesia. Y bueno, yo aún siendo ministro, tuve la bendición de poder pasar las clases misiones avanzadas en ISUM, ¿no? Y entendí muchas cosas y ahora con el anterior o con la anterior materia decía que una de las características del pentecostalismo son las misiones, ¿no? Son las misiones. Y en ISUM decía la misionera Wanda y el misionero Ferguson. Las misiones, por ejemplo, dice, empiezan con el pastor o mueren con el pastor, ¿no? Las misiones. Y el pentecostalismo ha iniciado con ese pensamiento, ¿no? Y digo esto porque eso me ha ayudado a entender muchas cosas. Y yo antes pensaba y decía, si hay necesidades internas, y yo debo preocuparme solo por eso. Y las externas no tanto. Primero atenderé la necesidad interna, luego lo externo. Más o menos así pensaba, ¿no? Pero después entendí que, así como decía nuestro hermano o el profe Víctor, se debe equilibrar, ¿no? En la balanza las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo entendí eso, profe, y creo que si bien no hay que descuidar
las necesidades internas y me hace recordar a las internas cuando los discípulos estaban con Jesús y decía a los pobres siempre las van a tener, ¿no? Fue una de las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sí hay necesidades para que nosotros aprendamos a ser dadivosos, a ser generosos. Al final para eso existe, ¿no? Es una enseñanza también, es una escuela para nosotros. Entonces, yo nada más comparto con lo que usted decía, profe Víctor, un poquito, sin afectar nada a nadie, no estoy yendo en contra de la pastora Carmen, no, en ninguna manera, ¿no? Yo respeto mucho a todos quienes participan, a todos quienes estamos aquí, y es una de las características de los pentecostales, decíamos también, no los odiamos a nadie absolutamente. Y entonces, y termino con esto, creo que hay que equilibrar y seguir trabajando y que Dios nos dé sabiduría entender puentes y al mismo, no solo tender puentes, como decía ayer, que el puente no se convierta en un fin, al final que sea un medio, un camino por donde el Evangelio, por donde el reino de Dios pueda llegar y establecerse en el lugar donde estamos, es decir, en las familias, la familia está compuesta por los papás, por los hijos, que allí se establezca el reino de Dios, ¿no? Al final ese debe ser nuestro objetivo, cualquiera sea el puente. Eso quería yo compartir, profe, un poquito. Amén, amén. Hermano Moisés, posteriormente hermano Eleuterio, siempre aprovechando el tiempo, hermanos, pero sí con confianza proyecte o dé a conocer su postura. Adelante, hermano. Queridos profesores, quería más hacer referencia a la pregunta 2 en cuestión de nuestros sermones de lo cívico, ¿no? Estaba yo analizando, bueno, en el lugar donde yo estoy trabajando, precisamente creo que Bolivia, bueno, hay 32 etnias, ¿no? Estaba trabajando hace varios años al lado del Beni, ¿no? Donde se podía predicar, podías tú predicar y tal vez enseñar un poco, ¿no? De a cuál nos conviene tal vez, a qué partido votar, ¿no? Y algunos políticos a veces venían a la iglesia, me decían, pastor, quiero visitarte este domingo. Entonces sabíamos tener la libertad de recibir con tranquilidad, ¿no? Venía un partido político, ¿no? Para las municipales. A la otra semana venía otro partido. A la siguiente venía otro partido. Bueno, les daba un pequeño lugar para que puedan presentar su propuesta. Y era tranquilo, no pasaba nada. Pero ahora estoy trabajando aquí, bueno, más en inclinación aymara, ¿no? He estado trabajando como 10 años, ¿no? De líder en el Ejecutivo Regional. Pero aquí es muy diferente, eso he notado, es muy diferente en cuestión de ese aspecto. Aquí no puede entrar un político a la iglesia, ¿no? Es bien difícil porque hay una perspectiva que te pueden mirar que esa iglesia está politizado o está inclinado a algo, porque hay dos ideologías grandes que se han creado en estos últimos años aquí en Bolivia, ¿no? Aquí mis compañeros que somos bolivianos conocemos, ¿no? Ve la ideología de la izquierda y la ideología de la derecha, y es muy fuerte. Y en eso estuve pensando, ¿no? Mientras estaban enseñando, y a veces digo, no estaba equivocado cuando he iniciado mi ministerio en el Beni, era con tranquilidad se influenciaba a la gente, a los hermanos, para poder tal vez, ¿no? Que ellos puedan tratar de poder elegir a cuál candidato más se podía votar y podían haber políticos que también venían y se congregaban en la iglesia. Pero en cambio en este lugar, aquí en donde estoy, ¿no? Yo voy a hablar en el lugar, en la región donde estoy, es bien difícil, hasta el político tiene miedo de entrar a la iglesia porque no tienen lugar en la iglesia, ellos, ¿no? Para nada. Y hasta los hermanos, ¿no? Te miran y te dicen, bueno, y como pastores tengo que cuidarnos, ¿no? Yo por dentro he manejado todo esto durante todo ese tiempo y no hemos tratado de inclinarnos, pero hay veces escuchando lo que hoy hemos aprendido, este tiempo estamos aprendiendo, hemos dicho, sería bueno abrirnos
porque hay gente que a veces se está equivocando, ¿no? Uno. Por otro lado, pastor, así de comentarlo rapidito, ha aparecido una iglesia aquí en Caranavi, que también su centro está en Cochabamba, en el Chaparé, es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Bueno, tenemos un ex presidente, esa es su iglesia de él. Aquí más hablan de él, ¿no? Más hablan de él. Y nosotros, la Iglesia Asamblea de Dios, bueno, estamos para ellos muy mal, ¿no? Porque, o sea, es más político esta iglesia. Y eso nos ha hecho quedar quizás a nivel nacional medio mal, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pastor, ¿no? A modo de que tal vez me puede sacar de duda en este aspecto, tal vez nosotros nos hemos cerrado aquí. Yo estoy hablando de esta región, del lugar donde estoy yo, ¿no? Es la mayor parte es neto aymara, ¿no? He estado pastoreando o liderizando aymaras, ¿no? La mayor parte. Entonces, sería abrirme, así como estaba trabajando más antes en el Beni, que no tenía ningún problema de poder tal vez hablar y conversar con los hermanos y tal vez desde un púlpito decirles, piensen, oren para poder votar al candidato, qué candidato quieres votar. Pero aquí por este lugar no puedes hablar eso porque de lo contrario, bueno, hasta pueden señalarte, ¿no? Nada más, pastor. Sí, bueno, hermano, son cuestiones muy sensitivas y como una de las cosas que yo pienso es que hay que buscar el bien de la obra, siempre, el bien de la obra, eso es importante. Igual eso implica un cambio y yo creo que si queremos cambiar de mentalidad a la iglesia, pues es un proceso. No tratemos de implementar cambios abruptamente porque sí vamos a tener problemas. Hasta la iglesia se nos puede dividir. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, pedir la sabiduría al Señor y tener mucho tacto. Y si vamos a implementar cambios, hay que hacerlo, no hay que implementar cambios abruptamente, hay que sea un proceso y dejemos que Dios trate con ellos, pero sí ir encauzando a la iglesia a conectar más con la comunidad. Admito que es un tema sensitivo y no hay respuestas fáciles, pero creo en la promesa del Señor que, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y dará abundantemente y sin reproche. Y cada contexto es diferente. Hermano Eleuterio, y así damos el lugar al hermano Seller también ya para que a discreción pues ya maneje el tiempo. Adelante, hermano. Adelante. Bueno, con relación a las dos primeras preguntas, ¿cómo construir más puentes y mejores puentes? Bueno, en la iglesia nosotros, en todas las iglesias que tuve la dicha de pastorear, hemos creado un departamento de obra social, ¿no? Este departamento de obra social hace hace una investigación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por lo menos con los vecinos de los hermanos de la iglesia, porque son los cristianos que tienen vecinos no cristianos quienes nos pueden informar qué personas necesitan ayuda, qué gente necesita, digamos, comer, vestir o tienen algún problema familiar. Entonces, a través del departamento de obra social podemos ver esa parte, ¿no? Internamente, qué miembros de la iglesia tienen necesidad material y externamente qué vecinos de los hermanos que tenemos en la iglesia también tienen necesidades, ¿no? A través de un departamento, o si la iglesia es pequeña, nosotros hemos tenido un diácono de obra social. Y si la iglesia es grande, hemos creado un departamento de obra social, donde cada mes hay una santa cena y ahí recogemos una ofrenda para la obra social y también recogemos víveres, cosa que ese diácono o ese departamento es el que hace esa evaluación social interna y externamente. Así hemos ido trabajando porque tal vez como pastores no hemos podido concentrarnos nosotros de manera particular, pero a través de un brazo social o un departamento, un ministerio, un diácono, hemos logrado alcanzar. Con relación a la segunda pregunta, ¿qué elementos cívicos? Bueno, Dios me dio la dicha, haciendo mención del Perú, en el sur del Perú, trabajé en Tacna, Perú, por más de 12 años. Y yo como boliviano se ir a visitar, ¿no? al cónsul
al consulado de Bolivia, allá en el sur del Perú. Y desde el momento que le he ido a visitar, el cónsul anotó mi nombre y me dijo, ¿a qué te dedicas en Tacna? Yo le dije, soy pastor, y cada aniversario de Bolivia, el cónsul me enviaba una invitación formal por aniversario de la patria, y allá en Tacna había una plaza justamente con un monumento boliviano de nuestros héroes de la patria, y cada 6 de agosto él siempre me ha invitado, ¿no? Ahora, con relación a las autoridades, el alcalde, por ejemplo, del lugar donde es la iglesia, en algún momento no era alcalde, era candidato. Y allá más que costumbre, la formalidad de los candidatos es que tienen que visitar todas las instancias, ya sean eclesiásticas, sociales, y nosotros como iglesia hemos tenido la visita de todos los candidatos a alcaldes. Nunca le hemos cerrado la puerta a ningún candidato. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a pastorear esa iglesia, nadie de alguna manera, los miembros decían, pastor, siempre tenemos que recibir a los candidatos para escuchar sus propuestas y orar por ellos. Ellos ya habían tenido esa modalidad. Como yo era extranjero, boliviano, pastoreando una iglesia peruana, entonces yo di curso a eso, y en algún momento hubo una profecía de que uno de esos candidatos iba a ser el alcalde de nuestro lugar. Entonces, una vez que ganó, evidentemente Dios le respaldó, ganó la alcaldía, llegó a ser alcalde, y los diáconos, los líderes me dicen, pastor, ya es alcalde. Y él nos ha prometido, dice, es su propuesta, ayudar a las iglesias, y solicitemos una audiencia. Y hemos solicitado la audiencia a pedido del liderazgo. Y el día que nos abrió las puertas de la alcaldía, de la municipalidad, entramos justamente a donde hacen sus sesiones los concejales o los asambleístas ahora en Bolivia con el alcalde, ¿no? Entonces hemos hablado, como diáconos han hablado, yo como pastor también di la palabra, oramos por el alcalde, oramos por los asambleístas o concejales, y realmente ha sido un tiempo de bendición. Y desde ese momento, el alcalde de nuestros aniversarios de la iglesia sabe venir a visitarnos, y en algún momento, cuando estábamos construyendo la iglesia, él ha venido personalmente a darnos 100 bolsas de cemento, nos ha dado 3 volquetadas de arena. Entonces, sin querer, queriendo, de alguna manera la iglesia se ha involucrado a la parte social. Hemos asistido a sus aniversarios, pero siempre manteniendo, como quien dice, nuestra postura como hijos de Dios. Luego, me han invitado, y para terminar, yo me he sentido incómodo. Una hermana recién se convirtió a Cristo, y la hermana era una gran empresaria de ropas de moda, de vestido. Y ella me llama y me dice, pastor, voy a consagrar su empresa prácticamente de vestidos, y vamos a hacer un desfile de moda. Y voy al desfile de moda para la inauguración de su local de vestidos, y realmente era algo secular, era casi, podemos decir, fuera de serie dentro de lo que es la iglesia del Evangelio. Yo me separaron en un lugar, me senté, ahí estaba el alcalde, ahí estaban autoridades, empresarios, al lado de ellos me tenía que sentar, y comenzó el desfile de modas, ¿no? La pasarela de las muchachas con los vestidos. Yo me sorprendí, he dicho, ¿dónde estoy? Y por compromiso a la hermana tuve que asistir, pero personalmente me he sentido incómodo, pero al final también vi como una oportunidad. No hubo ningún sacerdote cura, pero al final del evento del desfile de moda, subí, me invitaron al estrado, hablé la palabra de Dios, oré, hablé de un emprendimiento, una empresa. Todo debe estar de alguna manera gobernado, regido por la mano de Dios, ¿no? Entonces, consagré el lugar, consagré los vestidos, y de alguna manera di a conocer la palabra de Dios. Para mí, en ese sentido, fue emocionante, una oportunidad de entrar a la sociedad. Pero luego más adelante vi que habían grabado
toda esa inauguración y salió por televisión a nivel nacional allá en el Perú y me sorprendió mucho y me sentí que la iglesia, y ahora entiendo que la iglesia sí tiene que formar parte de la sociedad, pero dando a entender el evangelio, dando a entender nuestra postura, pero no ser cómplices de tal vez del pecado, ¿no? Hasta ese punto. Claro. Bueno, Sí, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, solamente estamos hablando de una de las preguntas es establecer puentes. Y bueno, antes de dejarle lugar al hermano Seller, porque sé que el tiempo ya se nos vino, pero quiero, al menos de mi parte, concluir con una historia. Cada comunidad es diferente, ¿no? Cada comunidad es diferente. Hay un libro que se llama, ya lo mencioné, La Iglesia en el Espíritu de Alton Garrison. Yo se los animo, es muy muy práctico. Y hay una historia donde había una iglesia que no crecía en su membresía. Hicieron un análisis y en una capacitación que se estaba dando, alguien preguntó, ¿qué es lo que sabe? ¿Entiende tú qué es lo que puedes hacer como iglesia? Y luego una hermana de repente gritó, este, eh, el pastor predica excelentemente en los funerales. Y era un pueblo donde prácticamente la iglesia no crecía. Entonces lo que pasó fue que la iglesia estableció un puente. Tal vez es algo raro la historia, pero se pusieron de acuerdo con las funerarias del lugar para cuando hubiera alguien que no tuviera quien les ministrara, contactaran al pastor. Y eso hicieron. Y la iglesia ofrecía un refrigerio y comida gratis y les ministraba. Y a raíz de ese puente que creó la iglesia, a través de ese sistema de funeraria, la iglesia empezó a crecer. Entonces, cada entorno es muy diferente, hermanos. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Espero haber contribuido y estamos para servirles. Pastor Seller, gracias por la oportunidad. Yo, Bueno, yo dejo a discreción ya el tiempo con los demás hermanos, no sé, ¿verdad? Yo por el tiempo que ya básicamente ya está fuera un poquito, lo tenemos encima, pues. Adelante, hermano Seller. bueno, hermano, ha sido un gusto tenerle como parte de la materia y doy gracias por su amistad para conmigo, aún más su colaboración en el ministerio a través de la facultad y aún en su iglesia específica. Y hermanos, mostrémosle nuestra gratitud. Nada más en reacción se puede poner corazones o algo. Cuando cuento a tres, ¿ok? Esperen, cuando cuento a tres, todos a la vez, ¿ok? Uno, dos, tres. Es para usted, hermano Víctor. Gracias, hermanos, para servirles. Espero no ver una carita enojada. Hasta luego, hermanos. Como quiera, estaré en contacto tal vez hoy para enviar lo que es el plan de curso. A ver, nos comunicamos por el WhatsApp. Bendiciones, hermanos. Ok, Hasta. ahora quite su presentación para que yo pueda entrar. Exacto, claro que sí, hermano. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Pasen excelente día. Bueno, chao. Chao, chao. Hasta luego. Amén. Ok, hermanos, hemos hablado de mucho y estamos para ahora regresar. Ya está puesto, no, no lo sé. ¿Hay algo en su pantalla o no? A ver si está. Sí, 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 pastor. Pero se ve. no, Ahí está. ahí. Ok, Simplemente muy bien. Ok.
Déjame un segundo para mover hasta acá. Y aquí estamos. Bueno, cuando yo terminé hace algunas horas, un día, un poco más, estuvimos hablando de los grupitos de pentecostales. ¿Quiénes son? ¿Alguien puede recordar? Pentecostales clásicos, carismáticos, Neopentecostales. neo y no pentecostales. Son los grupos que hemos hablado. Y estamos hablando de sus características y lo que significa. Y voy a dar una vuelta hasta acá, creo. Anderson aborda el impacto de los avivamientos pentecostales del siglo XX, afirmando que tuvieron el efecto de crear un aire mayor de expectativa para el avivamiento pentecostal mundial antes del inminente regreso de Cristo. Ahora estamos regresando a lo que iba dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Hemos hablado mucho de nuestro enfoque hacia afuera, pero ahora estamos regresando. Las señales de que este avivamiento había llegado serían similares a los avivamientos anteriores. Intenso deseo de orar, confesiones emocionales de pecados, manifestaciones de la venida del Espíritu, evangelismo exitoso y acelerado y misión mundial. Especialmente dones espirituales para confirmar que el poder del Espíritu había llegado. Recuerdo que estuvimos hablando de que uno de las señales que Dios está, obviamente, es el movimiento del Espíritu a través de milagros, maravillas y todos los dones del Espíritu. Y hermanos, mientras que estamos hablando de cómo podemos alcanzar a los demás fuera de la iglesia, tenemos que pensar en lo que debe pasar dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia. Y ahora iremos directamente a la próxima. Ahora vamos a pensar en la visión mundial de los pentecostales latinoamericanos. Y eso es con una brocha bien amplia en quiénes son los pentecostales latinoamericanos y sus pensamientos y su historia. Obviamente, ustedes son latinoamericanos y me imagino saben ustedes mucho mejor su historia que yo. Pero todavía, según lo que nos ofrecen los eruditos de las universidades, etcétera, podemos por lo menos manejar algunas cositas. La cosmovisión pentecostal abarca su comprensión de lo sobrenatural, el Dios activo inmanente, un enfoque dualista de la vida. Y yo voy a explicar ese enfoque dualista en algunos momentos. Los pentecostales representan el 75% de la población evangélica en América Latina. En algunos países, esto se eleva al 90% de todos los no católicos. Es decir, que los pentecostales llevan una influencia bien profunda en América Latina. Sí, hermano Oscar. Pastor, disculpe, no está mostrando la pantalla completa, pastor. ¿No está?
No, no está, pastor. Ok, perdóname, intentaré de nuevo. Ok, gracias. ¿Ahora hay algo? Sí, pastor, pero todavía no se muestra No, la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ok, ahora sí, pastor. muy bien. Gracias, hermano. Eso significa, hablando de la profundidad del porcentaje de pentecostales en América Latina, eso significa que son la fuerza evangélica más visible en el subcontinente. Hay una serie de razones para el crecimiento pentecostal. Factores espirituales, la acción libre del espíritu. Es que nosotros vivimos con una anticipación actual y ya nuestra vida espiritual no es solo por el cerebro ni por credos, pero es por la conexión entre Dios y nosotros, entre nosotros, y es una acción libre del Espíritu. El Espíritu ya está libre manifestarse en cualquier momento. Razones antropológicas, hambre de Dios. También aún el sistema del culto, la música, ya coincide bien con la cultura en América Latina. Elementos sociológicos brindan una sensación segura de refugio, seguridad, identidad y comunidad en el mundo hostil. Nuestra iglesia, nuestra oportunidad de estar juntos nos ofrece en América Latina especialmente esa identidad, esa comunidad donde no hay. Y todo nos ha ayudado mucho en el crecimiento del pentecostalismo. Metodología pastoral, dije que no me gusta esta palabra de laica, pero todavía nada más para definir, es decir, que todos somos sacerdocios del Espíritu. Y así ya hay lugar para cualquier persona, el menos educado hasta lo más educado. El que está en pobre y el que ya no sabe cómo deletrear pobre. Factores psicológicos y culturales, libertad de culto y emoción. Es decir, bueno, en América, en los Estados Unidos, digo, en un culto es mejor ahora, pero antes, cuando aún hubo un tipo de música caliente, si me permite usar esta palabra, donde hay un ritmo y hay una sensación excelente. Los anglos, nosotros, la mayoría de nosotros estamos así. Puede ser un poco más, pero los latinos al comienzo ya están vivos y viven su adoración y viven su emoción. Y no estoy diciendo algo malo, al revés, estoy animándonos por eso, porque eso ha ayudado mucho en el crecimiento de la iglesia pentecostal. Se siente en casa con lo que está en la iglesia. Uso de música e instrumentos populares, como dije. Todo eso ha ayudado mucho en el crecimiento. Comprensión de lo sobrenatural. La cosmovisión
pentecostal considera que las posibilidades sobrenaturales de Dios obrando en la vida diaria son probables y deseables. Los latinos más que los demás ya viven esa anticipación. Dios está aquí, tan cierta como el aire. Y ya entran pensando así. Y eso ha ayudado mucho en el crecimiento de la iglesia pentecostal. Para el pentecostal, el bautismo con el Espíritu Santo sigue siendo una iniciación a una nueva realidad. Recibir este bautismo y hablar en lenguas es algo que la iglesia ofrezca, digo Cristo mejor dicho, ofrece a la iglesia, a las personas, donde se puede no solo decir, bueno, hablando del cerebro, Dios está aquí, pero hablando de, mira lo que está pasando conmigo. Estoy un participante, estoy recibiendo, estoy experimentando algo de Dios. Peterson dijo, la experiencia espiritual puede cambiar vidas como ningún otro poder. Y cuanto más profundo es la experiencia, más dramáticos son los cambios. Expresado en un término antropológico, la consecuencia es una visión del mundo completamente nueva. Eso ha ayudado mucho en el crecimiento de la iglesia. Y creo que nosotros tenemos que cuidarnos para que no lleguemos más formal en litúrgica, en nuestros componentes del culto. El creyente se reorienta radicalmente para experimentar una nueva relación con Dios y está capacitado para servir eficazmente a su comunidad. El Espíritu nos lleva hacia nos da una vida nueva y así nos lleva hacia una nueva manera de vivir la vida. Sirviendo. El pentecostal, firmemente plantado en las escrituras, interpreta la palabra de Dios de una manera diferente. Las iglesias latinoamericanas tienen una interpretación e identidad más literal con la inmediatez de la escritura. Las iglesias del sur se sienten muy cómodas con la cosmovisión bíblica de lo sobrenatural, el martirio, la opresión y las sanidades. Una pregunta, hermano. ¿Eso han sido marcas del crecimiento de la iglesia? ¿Dónde estamos hoy en día en todo eso? ¿Todavía vivimos eso? ¿Estamos viviendo, experimentando lo que estoy ofreciendo? ¿O debemos recordar, debemos pensar de nuevo, regresar a algunos puntos de nuestras bases como pentecostales? La cosmovisión de la iglesia latinoamericana abarca no solo una comodidad con estos elementos como si fueran literales dentro de las escrituras, sino que lee sus propias experiencias de vida personal en el contexto y las verdades de los pasajes concurrentes. Las iglesias en los estados, bueno, en América del Norte y también en Europa, más que todo, ya por lo que tienen ellos, es casi imposible meterse en algunos de los conceptos en el Nuevo Testamento especialmente, sino porque el sufrimiento no es tan drástico en nuestro país.
Se dice que lo más pobre en los Estados Unidos tiene más que cualquier persona, de por lo menos como 40% de las personas en el mundo. Es un número increíble que los norteamericanos, otra vez, ellos tienen, los pobres, los que son pobres en los Estados Unidos, tienen más en su bolsa y en su casa que 40% del resto del mundo. Por eso es más difícil entrar en encontrarnos, intentamos, pero es un poco más difícil para nosotros, pero los latinos, por lo que está pasando en sus países y con todo lo que haya en cualquier situación, es mucho más fácil entrar, entre, y leyendo la Biblia, ya yo veo mi nombre en vez del nombre de la persona en la Biblia, si me explico así. La cosmovisión está codificada a través de símbolos y prácticas religiosas como la glosolalia, la profecía y las sanidades divinas que se incluyen y expresan abiertamente a través de la música, la oración y adoración participativa. Los pentecostales creen que las acciones milagrosas de Dios en las escrituras son continuas y normativas a lo largo de la historia, incluida el presente, y ellos son jugadores. La confianza desatada por el énfasis pentecostal genera un sentimiento de valor y poder, ofreciendo a los adherentes un propósito extraordinario para enfrentar el futuro. ¿Cómo puedo sobrevivir mañana? Los pentecostales, ya con su optimismo y su confianza y su entendimiento de esa manifestación de Dios, tiene el beneficio pensar en cómo, porque ya vivimos donde vivimos. Quizás el ejemplo más sorprendente es como las iglesias más nuevas pueden leer la Biblia de una manera que hace que el cristianismo parezca una religión completamente diferente de la fe de las prósperas sociedades avanzadas de Europa o Norteamérica, como dije. Por tener menos. Y obviamente no estoy hablando en una manera orgulloso. Los norteamericanos, los europeos son más altos. No estoy diciendo eso ni por un momento, sino que ustedes en América Latina, los latinos, tienen el beneficio que no tenemos nosotros. Es que la mayoría de nosotros nunca hemos experimentado pobreza, nunca hemos experimentado un golpe de Estado, nunca hemos experimentado un dictador o un gobierno que quiero decir, que es menos honesto, digo. Y por eso ustedes tienen el beneficio de, por lo menos a través de eso, entender quién es Dios y cómo funciona, cómo sirve Dios, que nosotros ya tenemos nada más pensamientos. Los latinos ya en muchas maneras ya están mucho más altos en sus entendimientos que los demás. En lugar de quedar atrapados dentro de la cultura occidental con su cosmovisión científica de la modernidad, los pentecostales ven el mundo y sus vidas en el contexto de lo divino. Me imagino
en sus países, en sus lugares, animismo, brujería, todo eso es más común que en el mundo más desarrollado. Y eso le ofrece al país, por lo menos el entendimiento de que existe ese sobrenatural. En los países más desarrollados ya hablan de, no. Hay algo científico. Tenemos que buscar una respuesta científica en vez de, bueno, sí, hay respuestas científicas a veces, pero todavía hay lo sobrenatural. Y ustedes ya están más inclinados por eso, los latinos. Estoy ofreciéndoles que ya los beneficios que ustedes llevan son en una manera mejores que los otros, los más desarrollados. En el corazón de las iglesias pentecostales y carismáticas vitales está la experiencia religiosa en lugar de la liturgia formal, las declaraciones de creencias o las doctrinas teológicas abstractas. Obviamente necesitamos liturgia. Cada iglesia tiene su propia liturgia, su manera de manejar el culto, pero todavía no es una liturgia alta donde, bueno, hay que vestirse de una manera, hay que comportarse en una manera y el sacerdote, etcétera, más como la iglesia católica. Los latinos ya están abiertos a vivir esa religión auténtica, lleno del Espíritu, empoderado por el Espíritu. Dios activo e inmanente. Dios, a través de su gracia y poder dentro de Pentecostés, se ha mostrado plenamente activo e inmanente dentro del curso completo de la existencia humana. Dios ya está aquí. Ya es tan cerca como el aire que respiro. Es decir, que como sabemos que ese movimiento, esa presencia de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros. Funciona a través de nosotros, pero mora en nosotros. Desde lo más bajo de la sociedad hasta lo más alto, Él manifiesta las características de sí mismo y de su reino a través de su pueblo. Oh, hola, ¿quién? Por favor. Tengo un amigo en España. ¿Alguien está hablándome? Creo que no. No, estaba activo Ya, un micrófono. ¿Sería Sí, ya tan lo amable apagaste. y será todos en este momento? Gracias. Miller y Yamamori afirman que la actividad de los pentecostales es menos un esfuerzo para reformar las estructuras sociales o desafiar las políticas gubernamentales, sino que están intentando construir desde cero una realidad social alternativa. De veras, la iglesia es una realidad social alternativa para los demás. Cuando entramos al pueblo de Dios, cuando entramos a la cultura de la iglesia, con el Espíritu obrando, fluyendo, es una opción para los de afuera. Ellos pueden entrar y experimentar una manera de vivir distinta de la vida afuera.
Ya sea que se construya una nueva estructura o se trate de restaurar la vieja, el denominador común de los pentecostales es la confianza en que Dios a través del Espíritu está activo, poderoso y moverse en el mundo de hoy. Dios obra en medio de su pueblo. El pentecostalismo como movimiento celebra la inmanencia o cercanía de lo divino, en contraste con las nociones trascendentes y distantes de lo divino en las tradiciones cristianas más ritualistas. Ya para nosotros, oh, perdón, Dios está aquí, pero para las tradiciones más litúrgicas, ya es una forma sin presencia, es una forma sin el toque auténtico del Señor, de Dios. La iglesia ha experimentado los poderes curativos del Espíritu Santo. Obra y sirve para sanar y debe ser al mismo tiempo una comunidad de sanidades. Hermanos, otra vez regresamos a un punto sumamente importante para nosotros. Si queremos tocar al mundo, una de las maneras son las cosas sobrenaturales. No debemos ni podemos evitar ni olvidar que el Espíritu quiere obrar en medio de nosotros. Todavía los dones son auténticos. Todavía necesitamos experimentar y vivir los dones. La gente en nuestras iglesias, los miembros, todos ya tenemos la capacidad de experimentar los poderes curativos del Espíritu Santo. Las sanidades, los milagros y las direcciones e intervenciones divinas también signos de la presencia del Espíritu energizan tanto al individuo como a la comunidad colectiva con un sentido de empoderamiento. Es decir, que una persona librado de una enfermedad, librado de una opresión o posesión del espíritu, lleva una influencia tan fuerte para con los demás. Y nosotros, regresando al punto, tenemos que, como líderes, elevar ese aspecto de los pensamientos de las personas en nuestras iglesias. Que tengan ellos la expectativa que el Espíritu va a realizar tanto el individuo como la comunidad. Dios quiere hablar, Dios quiere obrar en medio de nosotros a través de cualquier de nosotros. Hermanos, no podemos dejar eso. Es la oración la que proporciona y mantiene abierto el canal a la fuente de todo poder divino. Hermanos, yo recuerdo cuando asistí a una iglesia en Costa Rica por años. ¿Conoce o sabe el nombre por lo menos de Danilo Montero? ¿Alguien? Me imagino que sí. Es alguien quien ha llevado mucha influencia en la música de América Latina, como ustedes saben. Y cuando él era joven, yo también,
asistimos Darío a la iglesia donde él trabajó como el director de la alabanza en la iglesia. Y por eso, en aquellos días, en 1985, 6, algo así, estuvimos con él un día en la iglesia y como misioneros él nos habló. Bueno, quiero mostrarles algo. Y fuimos con él en el edificio de la iglesia. Cualquier culto, la capacidad del edificio ya fue como 900 personas. Y por contar, digo, la cantidad de gente en cualquier culto fue más de 1,500 personas. No había pasillos ni nada. Pero un día él nos mostró algo muy interesante. Él nos dijo, ven conmigo. Y fuimos con él. Y pasamos desde el salón principal hacia un pasillo, hacia otro pasillo, llegando a un pasillo donde escuchamos un sonido. Y un sonido como, ¿cómo se llama? ¿Abejas? Ese de los insectos. Bzz, sí, abejas, Zumbido, ¿no? zumbido, zumbido, un ¿Zumbido? zumbido. ¿Panel? No. Bueno, por lo menos las alas volando fue el sonido. Escuchando eso, pasando por el pasillo, se creció más y más y más este sonido. Y llegamos a un salón detrás del salón principal. Y hubo como 200 personas en ese salón. Ellos comenzaron como media hora antes del culto, terminaron después del tiempo del altar. Y ese grupo estaba orando que Dios fuera obrando durante el culto. Y ahora esta iglesia ya asistí hace 4 años más o menos, y ya hay un edificio nuevo, y el edificio nuevo ya están ellos celebrando 2 cultos por día, y hay como 8,000 personas. Y el punto es que la oración fue su secreto. Danilo quería que Debbie y yo aprendamos que a través de oración, hermanos, ¿dónde estamos con eso en nuestra vida? En la vida de la iglesia. Regresamos al mismo punto una vez más. Oración lleva una fuerza, un puesto muy importante en el crecimiento de la iglesia. Para los pentecostales, la intersección del albedrío humano con la acción divina representa la convicción de que Dios está obrando en el mundo. Dios interviene en la vida diaria. En cualquier momento, en cualquier lugar, ya está Él trabajando. El Espíritu elige a la iglesia como elemento activo a través del cual tocar a toda la humanidad. La transformación de las estructuras sociales es el objetivo de los esfuerzos de reestructuración del movimiento progresista pentecostal carismático. En esta categoría se describe una visión de la sociedad basada en las escrituras y se compara con las sociedades contemporáneas. Si bien los servicios médicos y odontológicos de piedad en América Latina encajan adecuadamente en la categoría de reforma,
su red de escuelas primarias y secundarias que educa a más de 100,000 alumnos anualmente en más de 20 países del Caribe, Centro y Sudamérica, ilustra a la reestructuración social. ¿Han escuchado de la piedad? ¿Existe en Bolivia? No lo sé. Creo que tienen un misionero, se llama Miguel Brown. Y él está, creo que está trabajando cerca de Cochabamba, está en los estados en este momento. Pero él está involucrado en este tipo de ministerio, creo yo, estableciendo la oportunidad de meter la iglesia en la comunidad a través de redes de escuelas primarias y secundarias, donde ofrecen comida, donde ofrecen educación para elevar el nivel de la sociedad en cuanto a su educación. Hermanos, ya tenemos esta capacidad. Alguien compartió algo ayer, creo, de que ya están haciendo algo así en una escuela. Cualquier pregunta sobre si el reino del Espíritu debe o no tomarse en serio al considerar las motivaciones de los pentecostales, encuentro un sí absoluto. El reino del Espíritu ya está obrando y lo necesitamos. Peterson escribe, ¿por qué han florecido las expresiones pentecostales del cristianismo evangélico en Costa Rica y Nicaragua, mientras que otros no? ¿Por qué? Quizás un elemento es la naturaleza mística y la profundidad de su relación experiencial con el poder divino. Hermanos, vivimos en esta relación experiencial con el poder divino. Él anda con nosotros, Él fluye a través de nosotros, Él nos usa para mostrar este sobrenatural, esta presencia divina. Independientemente de la diversidad, la gran mayoría de los pentecostales latinoamericanos tienen en su esencia una perspectiva de cosmovisión sobrenatural que está informada por dos experiencias espirituales transformadoras, la conversión y el bautismo del Espíritu. Ambos son sumamente importantes. Uno obviamente le llevará a los cielos, salvación. El otro le da el poder vivir la vida cristiana aquí en la tierra firme y también vivir lo sobrenatural a través de su presencia. Y así estamos metiéndonos dentro del culto, dentro de la vida cristiana colectiva, dentro de la vida al mundo fuera de la iglesia. Nada más caminando en la calle, estamos llevando el Espíritu hacia los demás. Nada más caminando. Las experiencias enmarcan los lentes a través de los cuales los pentecostales tienen a ver prácticamente todo. Nuestros lentes ya son lentes de lo sobrenatural. Nuestros lentes son lentes de vivir en el Espíritu. Los lentes ya son lentes que ya nos llevan a anticipar esa inmediatez de Dios en cualquier momento, porque Dios está en medio de nosotros en cualquier momento. Las prácticas centrales de la vida de la iglesia y la comunidad, la formación de líderes, la participación política, etc., no están simplemente motivadas por la fe, son favorables a la fe
o influenciadas por la doctrina religiosa, sino que son el producto de una cosmovisión completa de creencias prácticas y valores profundamente imbuidos de experiencias religiosas de lo divino. Vivimos lo divino, experimentamos lo divino. La conversión produce un cambio radical y verificable en una persona, en la medida en que se conoce al convertido como una nueva criatura, ¿sí? ¿Alguien ya está hablando o ya es el micrófono otra vez abierto? Puede ser un micrófono. Sí, su micrófono se ha habilitado una hermana, pero ya le ha silenciado. Ok, gracias. Los comportamientos morales cambian y las familias se establecen. Es un cambio drástico. Y permíteme una observación. Algo interesante que hemos hecho, hablando de cómo podemos meternos en la comunidad y cómo podemos extendernos. Lo que pasa demasiadas veces es que una persona se entrega al Señor en la iglesia. Bueno, antes de entregarse, la persona tiene como las estadísticas dicen que ya más o menos tienen como 5 hasta 10 amigos fieles y profundos. Usualmente hasta 10. Entonces, tal fulano, antes de ser cristiano, tiene 10 amigos del mundo. Después de entregarse al Señor, de recibirlo como Salvador, después de 6 meses o menos, la misma persona va a tener nada más como un amigo fuera de la iglesia en la comunidad. Entiendo el punto. Queremos protegerlos. Queremos que se crezcan ellos. Pero todavía, sin meternos en situaciones fatales para perder su fe, todavía ya ellos deben tener la capacidad de mantener por lo menos algún tipo de fraternidad para atraer a la gente. Obviamente, hay que ser sabio, hay que protegerlos, pero demasiadas veces cortamos las cuerdas totalmente y perdemos la oportunidad de entrar en la comunidad. Yo tuve un chico y él se entregó al Señor en una iglesia donde trabajé como pastor con los jóvenes. Y él, para comenzar a evangelizarlo, yo le enseñé matemática, porque estaba sufriendo en su entendimiento. Y él tenía como 15 años. Entonces, cada semana comenzamos estudiando primeramente nada más para apoyarle en sus estudios. Después, él me dijo, ¿le gusta jugar tenis? En aquel tiempo me gustó. Entonces, de vez en cuando fuimos a jugar tenis. Bueno, cada 2 semanas más o menos estuvimos juntos y yo estuve con él y él ya poco a poco llegó al momento de entregarse al Señor y lo hizo. Justo después, siguiendo lo que íbamos haciendo en este estudio, un día me preguntó, Danny, ¿puedo invitar a otra persona que viniera para estudiar con nosotros? Porque mi amigo necesita ayuda también. Entonces, ahora yo tuve 2. Después de un rato, casi tuve una clase de matemática. Y el punto es que si podemos mantener una conexión con los creyentes, pero todavía manteniendo una conexión para con los quienes no son creyentes, podemos meternos en la cultura
sin gastar mucho tiempo, ni energía, ni casi nada de dinero. Hermanos, ¿cómo podemos mantener esta conexión entre los conversos nuevos y los inconversos, amigos suyos, hablando de los conversos? ¿Cómo podemos? Los comportamientos morales cambian y las familias se establecen. Ya por fin yo tuve después de un año, yo tuve como 30 chicos y la mayoría creyentes por haber compartido tiempo con ellos y lo que podía hacer en aquel tiempo. Conversiones producen cambios, eso sabemos. Al igual que en la narración de Hechos, la salvación marca la entrada a la comunidad de fe. A través de la experiencia de conversión, los pentecostales primero hacen contacto con Dios. ¿Alguien con su micrófono, por favor? Pero mantienen ese contacto a través de una experiencia posterior, el bautismo o llenura del Espíritu Santo. O como lo llaman los pentecostales, una presencia intensa y trascendente del divino. Vivimos esa experiencia. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo es seguida por señales y prodigios, indicadores de que una persona y a su vez la comunidad se ha convertido en la morada de Dios con el propósito de participar en el plan divino de Dios para alcanzar a las naciones del mundo. Esta presencia, otra vez, seréis testigos, esta presencia haciéndonos personas nuevas en Dios. Young enfatiza que, contrariamente a la creencia popular, cuanto más sintonizados estemos con el Espíritu, lo más infundidas estarán nuestras vidas con la presencia carismática del Espíritu. Los cristianos pentecostales y carismáticos creen que Dios continúa hablando hoy. Es obvio. Aquí estamos. La diferencia entre los evangélicos y los pentecostales es la presencia activa y la participación del Espíritu en la vida cotidiana. Los pentecostales encuentran su éxito como un movimiento que expande el reino de Dios en la sociedad, viene a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos. Hermanos, comenzamos en el Espíritu, seguimos en el Espíritu y terminaremos en el Espíritu. Es el Espíritu obrando en nosotros. Es el Espíritu funcionando, ministrando a través de nosotros. Bueno, estamos en este momento, ya tenemos como 4 minutos hasta la capilla. Entonces vamos a tomar 4 minutos de descanso y ya hermano capellán nos puede llamar y estaremos listos. Ok, gracias.